Vamos a dar la bienvenida a quienes estamos acá en esta asamblea número 54 ya, y vamos a continuar con esta serie de Restableciendo el Reino de Dios, dando la bienvenida a quienes nos encontramos aquí, pero también a quienes leerán y escucharán en redes sociales, todo accesible desde nuestra página en internet, reinodeDiosministerios.org. Y para ello, además de ya el tiempo precioso de adoración, entraremos después de compartirles el título de esta mensaje, que es Diseño del Reino, Pasaporte y Ciudadanía. Y es la primera parte, porque cuando estaba preparando esto, era tanto lo que el Señor hablaba, que tuve en mi corazón mejor dejarlo en dos mensajes, al menos esta parte, Diseño del Reino, Pasaporte y Ciudadanía. Y hoy verdaderamente el mensaje es como para volar cabezas, ¿no? Y entendimientos de esta serie Restableciendo el Reino de Dios. Así que vamos a entrar con la ayuda del Señor en oración. Padre mío, te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de entrar en tiempo tuyo, Padre, Señor mío, en permitiendo que tú hables en nuestros corazones, Señor, pero con sensibilidad y con humildad, Padre, con amor, porque esa es tu voluntad, Padre, y es tu gracia la que quieres impartir, Señor, pero un mensaje de visión y revelación, Padre. De una forma distinta de como siempre hemos escuchado y quizá entendido, Padre, pero tu discernimiento en nosotros nos lleva, Padre, a dimensiones de gloria distintas. Y a un mover profético, Padre mío, en cada mensaje que tú nos compartes, Señor. Y quizá por eso tan doloroso, Padre, ha sido, porque rompe, Padre, huesos, Señor, y los renueva. Cambia posiciones y cambia identidades, Padre, porque es necesario para ir a donde tú, Señor mío y Dios mío, te ha placido llevarnos. No solo a quienes acá estamos, pero a quienes en espíritu, Padre, o en lectura o en escucha, Padre, lo hacen, Padre bendito. Y usa, Padre, a este siervo tuyo para que ese mensaje llegue con bendición y con verdad, pero con amor, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Vamos a dar un poquito de contexto y antecedentes de esto que el Señor nos quiere compartir, porque nos está hablando de pasaporte y ciudadanía. Y aunque ya hace algunas semanas, muchas diría yo, nos habló algo al respecto, quiero compartirles, ¿no?, algunos trozos o algunas piezas que nos ha venido compartiendo en las últimas semanas. Primero, nos había hablado de que el mensaje de la Biblia es principalmente acerca de un reino. Y esto no lo podemos olvidar. El mensaje de la Biblia, si lo ven, transcurre entre reinos en el Antiguo Testamento, pero también nos ha hablado del propio reino cuando el pueblo de Dios le pedía rey. El Señor se los otorga después de haber tenido jueces y profetas. Aunque luego fueron conquistados, ya sabemos que primero por persas, ¿no?, o por asirios y luego por persas. Y es que el verdadero concepto de reino y su gobierno, la verdad es que se ha perdido. Hablo en lo espiritual. Los sistemas de gobierno modernos, aún los del hombre, son sobre conceptos como democracia o como socialismo, con lo cual ya no son reinos, ¿verdad?, sino gobiernos, comunismo, dictaduras. Y en particular, nosotros pertenecemos al mundo occidental, y en general la gente del mundo occidental sabe muy poco de reinos y sobre los conceptos de realeza y monarquía. Es más común en Asia, en Medio Oriente y en Europa aún, que se muevan en este tipo de conceptos, no necesariamente democráticos o comunistas o socialistas, sino de reinos, pero claro, reinos de hombre, pero entienden la función o la figura, al menos, de la realeza. Y es complejo todo esto porque la idea que tiene el hombre actualmente de los reinos es que son diseñados para elevar a una familia por encima del resto de las personas y como dominarlas, ¿no?, como subyugarlas. Y así acaba en un tema de quizá hasta una sensación de opresión. Así que podemos decir que los reinos de la tierra han sido intentos de imitar el reino perfecto de Dios. Las democracias modernas son intentos de alcanzar las metas del reino perfecto, pero sin la materia prima.
Y esa materia prima es el Espíritu Santo. Aún la religión, tú nómbrala, podemos hablar de la católica apostólica romana, o podemos hablar aún de los propios musulmanes, o podemos hablar del taoísmo, o podemos hablar del hinduismo, hay muchas. Cualquier religión ha distorsionado el entendimiento al convertir el mensaje del reino de Dios en un sistema de creencias. Pueden ser morales o de valores o hasta doctrinales, pero también la han convertido en un método de exposición lógica de la palabra. El dilema es que el reino en verdad es un estado de gobierno, aún hablando del reino espiritual, es un estado de gobierno con todas las características de un estado. Y podemos aquí reflexionar que Jesús vino a la tierra a restaurar lo que Adán perdió. Y trajo un mensaje de reino. Eso es en realidad de lo que el propio Jesús hablaba. Jesús vino a restablecer el gobierno de Dios en la tierra. Un gobierno que se perdió en aquel jardín del Edén, cuando el pecado original por aquella codicia, por ese veneno de codicia que Satanás, la serpiente, inyectó en Eva. Ahí se perdió ese derecho de gobierno, ese derecho legal que el hombre, que vía Adán había recibido para gobernar la creación y concretamente la tierra. Y entonces Jesús, además de restablecer este gobierno, vino a restaurar a sus reyes terrenales, y de esto nos va a ir hablando el Señor en este mensaje, en esta administración, pero en las siguientes semanas también. Pero también para entregarle nuevamente al hombre su lugar legal de dominio, como veíamos la semana pasada con ese mandato de dominio que le entregó. Adán perdió un reino. Adán no perdió una religión. Adán perdió una relación. Y por eso es que perdió un reino. Y con ello la obra redentora del Creador, ese es el restablecimiento de su reino sobre la tierra. ¿Pero qué es un reino? Hablando en términos espirituales, pero también en términos de características y conceptos en lo natural. ¿Qué es un reino? El reino de Dios tiene componentes que el reino del hombre, o las copias, por así, del reino del hombre, han intentado imitar o copiar. Un reino tiene un rey y señor, un soberano. Tiene un territorio, tiene un dominio, como veíamos ya la semana pasada. Pero también tiene una constitución, un pacto real, que en el caso de nosotros es representado por la propia palabra de Dios, la Biblia. Existe una ciudadanía, una comunidad de súbditos, los ciudadanos, una comunidad de súbditos. Aquí estamos hablando de un reino generalmente. Pero también tiene una ley y tiene principios aceptables, que en nuestro caso se conoce como doctrina. Principios aceptables, fundamentos. También en un reino hay privilegios, hay derechos, hay beneficios que tienen los ciudadanos que pertenecen a ese reino y que están, por así decirlo, en la protección, en la cobertura de ese reino y de ese rey. También tiene un reino código de ética, es decir, un estilo de vida aceptable, una conducta aceptable. Un reino también tiene ejército, tiene seguridad. En el caso de nosotros, eso está representado por los propios ángeles del Señor. Un reino también es una mancomunidad o un sistema con una seguridad económica. Y sabemos que en el reino de Dios, o al menos en nuestra fe, todo eso se finca alrededor de los diezmos y las ofrendas. Un reino también es una cultura social, es decir, hay un protocolo. Yo recuerdo, no hace demasiado tiempo, unos par de meses atrás, no, como 3 meses, quizá un poco más, nuestro hermano Dante Gebel hablaba un poco del protocolo del reino, es decir, cómo tú tienes acceso al Señor. Hay un protocolo real, porque Él es el Rey. No es que tú puedas o cualquiera pueda presentarse delante del trono, doblar rodillas y estar con Él. Hay un protocolo, hay una serie de, por decirlo de esta manera, requisitos para llegar ahí. Así como no hay un protocolo realmente, excepto una decisión, el que tú tengas salvación y vida eterna,
por el arrepentimiento de pecados. Sí hay un protocolo para estar delante del Rey. Y el reino del que me refiero también tiene componentes. Porque un reino tiene un programa de salud, ¿verdad? Hay un programa de salud, que en nuestro caso se representa por la sanidad. Hay un programa de educación, esto es, ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. Y esto es bien importante, porque el cristiano, desde hace muchas centurias, nos hemos dedicado a enseñar al respecto de lo que dice la palabra de Dios. Y de lo que habla de la palabra de Dios es del carácter de Dios, al menos de lo que le ha revelado al hombre y que ha quedado escrito, y de la obra misma de Dios y de algunos conceptos como los que estamos compartiendo. Pero la verdad es que para conocer a Dios tienes que tener una relación con Él. Y el Señor mismo, Jesús, nos instruye que la forma de ser una con Él y con el Padre es el Espíritu Santo. Luego entonces, el ministerio de enseñanza, el programa de educación que los cristianos debemos tener, en primer lugar siempre debe ser una enseñanza al respecto de la persona del Espíritu Santo. También tiene un sistema de impuestos, un reino, en este caso pues es el diezmo. La ofrenda no, el diezmo, porque la ofrenda es perfectamente voluntaria, pero el diezmo, y esto está en la Biblia, y esto viene desde el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, pues hay un tema de diezmo. Hay un sistema central de comunicaciones, y estamos hablando aquí del reino de Dios, y ese sistema central de comunicaciones son los dones del Espíritu Santo. También hay un cuerpo diplomático, como lo existe en cualquier reino o en cualquier país, quienes son embajadores o quienes somos embajadores de Cristo, que es lo que el Señor quiere. Hay un sistema de administración, que es la ministración del Espíritu a través de la iglesia. De eso se trata. No solo de administrar los bienes que el Señor entrega, pero de ministrar el Espíritu Santo por medio del cuerpo de Cristo. Y también hay un sistema económico, que es el sistema de dar y recibir, tiempos de siembra y tiempos de cosecha, que desde el Antiguo Testamento el Señor nos habla con toda claridad. Ahora, ¿cuál es el origen de este concepto, y que es el nombre de esta serie, de restablecer el reino? Y para ello tenemos que comprender, o tenemos que al menos ver, visualizar, que la propia palabra de Dios habla de que hubo una pérdida del reino de los cielos. Y esa pérdida fue la desobediencia de Adán, que también causó la pérdida de la comunión con el Señor por medio del Espíritu Santo. Y esto parece como muy, ¿cómo se los digo? Como muy ligero. Y es que, al menos hablo por cuenta propia, desde que tengo uso de razón, me han hablado mucho del perdón de pecados, salvación y vida eterna, ¿no? Y el sacrificio en esa cruz. Pero me habían hablado muy poco de, ¿y cuál fue el origen de todo eso? Y el origen de todo eso es que se perdió potestad sobre el reino en aquel jardín. Es decir, el jardín del Edén no era otra cosa que la manifestación física del reino de los cielos en la tierra. Eso era. Una embajada, un territorio en donde el reino de los cielos decía, este territorio en la tierra es el reino de los cielos. Y Adán ahí era el gobernante, el representante del rey. Y al haber perdido esa facultad sobre el gobernar, esa representación del reino de los cielos en la tierra, en aquel jardín del Edén, requirió una obra redentora, en este caso la obra redentora, la obra que redime o que restablece, que es la obra de Jesús. Por tanto, redimir, restaurar y restablecer al hombre nuevamente con el gobierno celestial es el origen de este restablecimiento del reino. De eso se trata, de redimir, restaurar y restablecer al hombre nuevamente en el gobierno celestial. El camino diseñado por Dios para restablecer el reino ha sido por medio de la promesa hecha a las naciones mediante Abraham. Todo empezó con Abraham. Y esta promesa era el material para la introducción de los profetas al mundo, ¿ves? De los cuales Abraham fue el primero. Porque dice claramente la palabra de Dios
que nada va a hacer el Señor sin que se lo revele primero a sus siervos, los profetas. Y esa no ha cambiado hasta el día de hoy. Eso sigue prevaleciendo. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron levantados primeramente para proclamar de continuo esta promesa de la venida de un rey mesiánico que restablecería el reino que nuestro padre Adán perdió. Todo el tiempo los profetas en el Antiguo Testamento, porque aun cuando había reyes había profetas, estamos claros. Había reyes, pero siempre había un profeta que era el que recibía visión, revelación, instrucción de Dios, y los reyes consultaban a esos profetas. Y siempre hablaron durante todo el Antiguo Testamento que llegaría un rey que vendría de Dios y que restablecería el reino, porque recordemos además que desde el año 573 a.C. ya no hubo rey judaico, ya no había reino judío. Estaban ellos subyugados, estaban controlados por otros pueblos, persas y asirios en su momento. En vez de cumplir el diseño de Dios de establecer un reino celestial sobre la tierra, el hombre, ¿qué hizo? Y cuando hablo del hombre, hablo incluso del pueblo de Dios. Y lo que hicieron fue crear una religión. Y en fundamento humano solicitaron al Padre un rey. Y eso fue lo que le pidieron a Dios. Así fue como nació el judaísmo. Y de ahí causó el surgimiento en reacción de muchas otras religiones en la actualidad, ¿lo ven? Porque las tres grandes religiones, el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo, todos venimos del mismo pater espiritual, que es Abraham. Durante los últimos 3000 años, el mensaje del reino ha sido gradualmente desaparecido, enterrado, como dejado bajo la alfombra de la religión. Ha estado muerto, es lo que podemos decir. Y es por eso que el Señor habla de un restablecimiento del reino. Fíjense lo que estamos diciendo acá. Y esto es importante, se lo lleven. Y acá el Señor me ha pedido, además de ser más sensible, los profetas de Dios luego no somos así necesariamente, pero bueno, ser más sensible y decirles esto. No se trata de un avivamiento tan solo. Eso es lo que el Señor ha venido hablando y lo ha hecho en diferentes países en los últimos 30 o 40 años en este continente. Desde los 2000, principios de este siglo XXI, se ha venido hablando entre muchas partes del pueblo de Dios que México es el lugar del nuevo avivamiento o encender el fuego del Señor. Yo en lo personal no lo creo, porque yo creo más en una reforma. Porque un avivamiento es una visitación. Viene el Señor, está un rato y mientras estamos encendidos Él está ahí. Y eso es promesa. Pero apenas dejamos de estar encendidos por la razón que sea y el espíritu se apaga, se contrista y el Señor deja de manifestarse. Si tú crees en eso, pues gloria a Dios, yo no lo creo. Yo creo en una reforma en donde el Señor encuentra casa para habitar y se queda a vivir y entonces ocurre un tremendo cambio. Pero para que eso pueda ser, tiene que estar preparado el liderazgo de Dios. Tiene que haber líderes levantados por Dios mismo, no por el hombre. Preparados por Dios mismo, no por el hombre. Equipados por Dios mismo, no por el hombre. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que gobernemos su creación. Él quiere que arrebatemos, que conquistemos ese territorio que perdimos en aquel jardín y sean restituidos en nosotros, sean restablecidos en nosotros esos derechos legales que quedaron en manos de Satanás. Y claro, esto no va a poder ser de golpe, de repente, todo lo perdido nuevamente se recupera, porque el príncipe de este mundo, y esto es bíblico, es Satanás. Así que se trata de que vayamos conquistando de a poco o de a mucho, conforme nuestra fe y el Señor así le plazca, territorios que hoy son de Satanás, recobrarlos para el reino de Dios. Y entonces nuevamente restablecer el reino de Dios, el reino de los cielos, aquí en la tierra. Eso es de lo que estamos hablando acá. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Porque, ¿sabes? Hay muchas profecías al respecto del reino prometido. En el Antiguo Testamento, que podemos decir es un archivo, una biblioteca terrenal de los registros celestiales,
sobre la promesa del advenimiento del rey y el reino. De eso hablan los profetas y todo el Antiguo Testamento. Y concretamente Isaías, Ezequiel, Jeremías hablan de eso. Todas las profecías fueron sobre la llegada de ese rey y lo que eso traería. La ley mosaica anticipaba las leyes y principios del reino, es decir, formaba o establecía un fundamento. Y el mensaje de la Biblia es sobre la venida de un reino, no de una religión. Siempre habló de reino, no de una religión. Es el hombre el que le ha dado esa interpretación de religión, no Dios. Establecer un reino requiere, ¿sabes?, mucha preparación. Y esto es bíblico. Cristo predicó sobre el reino, sin ninguna duda, sobre un evangelio del reino, pero el reino de los cielos además. Pero esa presencia, ese momento en donde Jesús estaba, fue la culminación de miles de años de preparación en el plan de Dios. ¿Pero qué era lo que estaba preparando? Y Dios estaba preparando el escenario y el entorno para la aparición de su Hijo. ¿Lo ven? Por eso es que desde el año 573 a.C. ya no había un reino judío. Y entonces requería esa preparación de un rey y de su reino. En la serie El gobierno del reino de Dios, que fue la antepenúltima serie en esta casa de Dios, Dios nos entregó visión, nos reveló y nos instruyó al respecto de lo que un reino y su gobierno. Y lo hizo por medio de la vida de Esther, ¿se recuerdan? Y nos habló de ese acelerador sobrenatural que utilizó en la persona del rey Asuero, que apoyó al pueblo de Dios por esta intervención o intercesión de Esther y de Mardoqueo, su padre espiritual, su tío, en realidad. La llave que le entregó fue el cetro del rey, ¿recuerdan? En el momento que ella toca el cetro del rey, pese a que él no la había mandado llamar, le fue concedida la gracia de ese rey y entonces pudo pedir muchas cosas. Claro, siendo muy inteligente y muy astuta, siendo muy dirigida, porque habían hecho, si recuerdan, 3 días de ayuno. Ese fue el tiempo de conquista por babilonios y por persas. Estaba el pueblo de Dios bajo el yugo primero de los babilonios y luego de los persas. Ahora el Señor nos quiere entregar visión para que identifiquemos señales y que seamos entendidos en sus tiempos. No hace demasiado tiempo un varón del Señor a quien verdaderamente sigo queriendo, aunque pues hubo temas y desafortunadamente hubo una separación en cuanto a actividad ministerial, pero él me decía, Jorge, vale más un varón entendido en los tiempos de Dios que 1000 pastores, que 1000 siervos. Porque puedes tener mucha visión y mucha revelación, puedes tener mucha doctrina, puedes ser un erudito incluso de la Biblia, pero si no eres entendido en cuándo es cuando Dios quiere que actúes y qué quiere que hagas, de poco te va a servir. Así que el ser entendido en los tiempos es algo de lo cual Dios nos quiere hablar. Y fíjate lo que dijo en Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Había un tiempo predeterminado aún para que Jesús, el Hijo de Dios, estuviera entre nosotros. Luego entonces, ¿por qué no debe ser igual para tu llamado o para el mío? ¿Para el propósito de Dios en tu vida o para el propósito de Dios en la mía? Claramente, así como hubo un tiempo para Jesús, hay un tiempo para ti y para mí. Jesús vino en el momento y lugar justo. Jesús llegó en el punto de la historia en que Dios quería y había planeado. Primero es que había un gran reino terrenal. El Imperio Romano servía como ese modelo de reino, ¿lo ves? El Imperio Romano era un reino, no era una democracia. César, el César romano, era un rey, no un presidente. ¿Lo ves? El Senado romano se llamaba Eclesia. Creo que esto nadie lo sabía. El Senado romano se llamaba Eclesia, porque la Eclesia
es una palabra griega que era el lenguaje que hablaban los romanos en aquella época y que significa asamblea. Por eso es que Dios me pidió llamarle asambleas a nuestras reuniones. Y por eso es que me escuchan mucho hablar de eclesia y no de congre o de iglesia. Jesús no hablaba griego como lenguaje natural, él hablaba arameo, porque ese era el lenguaje de los judíos en aquella región en donde él vivía, en Palestina. Los evangelios fueron originalmente escritos en griego, que era el lenguaje en uso, ¿lo ves? Es decir, una vez que Cristo fue crucificado, que resucitó al tercer día, que anduvo 40 días, como lo dice claramente la palabra de Dios, entre sus apóstoles y las gentes que le seguían, para hablar del reino, lo dice con toda claridad la palabra de Dios, parte a la derecha del Padre, y quienes se quedan, habiendo sido testigos, y por cierto, muchos de los evangelios ni siquiera fueron escritos por quienes caminaron con él, sino que los escribieron inspirados por el Espíritu Santo de boca de quienes sí habían estado con Jesús y que no necesariamente habían sido los apóstoles, en algunos casos, pero fueron escritos en griego. Los autores o evangelistas usaban la palabra eclesia, esta que usaban los romanos para hablar de su senado, y que es asamblea, el significado de la palabra. Pero cuando lo usan en el Nuevo Testamento y cuando se refieren a la iglesia, hablan de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las asambleas de Jesús, o de la asamblea de Jesús. César tenía una asamblea de convocados o senado, que es lo que acabamos de comentar. Jesús, el Hijo del Dios vivo y Rey de Reyes, también tiene una asamblea de convocados, que es su iglesia, su eclesia, que es como debemos de conocerla. Para todo esto había que manejar una imagen de un rey. Juan nos dice que a aquellos que creemos en su nombre nos da el derecho de ser hechos hijos o hijas de Dios. Eso está en Juan 1:12. Como hijos de Dios, estamos unidos con Cristo y sentados juntamente con Él en su trono celestial junto a nuestro Padre. Si somos unos, ¿lo ven? Porque si tú eres uno con alguien, tú estás y eres uno con ese alguien y en donde ese alguien esté. Y esa es la promesa de Jesús, cuando decía: les conviene que me vaya, yo parto pronto, pero les dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Eso está documentado tanto en el Evangelio de Juan, en todos los evangelios, pero sobre todo en Hechos 1. La Biblia dice que nosotros como creyentes somos ciudadanos del cielo, a donde quiera que vayamos. ¿Y sabes? No tenemos que estar en el cielo para ser ciudadanos del cielo. Ahora vivimos sobre la tierra, pero somos embajadores y ciudadanos del reino celestial, que es nuestro verdadero hogar. El ADN que Cristo nos da, una vez que nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido y luego somos uno con Él por medio del Espíritu Santo, nuestro ADN es cambiado. Y por eso es que en no pocas ocasiones, no sé a ti, hablo por mí, puedo estar caminando en el mundo y ya no me siento cómodo en el mundo. Ya no me siento cómodo con cómo vive el mundo. Ya no me siento cómodo con muchas cosas que el mundo hace. Aquí hablo de personas también. ¿Por qué? Porque nos dice con toda claridad la palabra de Dios que en realidad nuestra casa es una casa celestial. Pero tiene que ver también con que tú y yo somos embajadores. Y también somos ciudadanos del reino de Dios. Tú y yo somos embajadores y ciudadanos del reino de Dios. Pero también nos dice que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Así dice la palabra de Dios. Y el ser un rey implica el tener el carácter y el tener la actitud que un rey requiere. Porque si tú tienes el carácter y la actitud, tus acciones van a ser las de un rey y no de otra manera. En Juan capítulo 19 versículos 10 y 11 dice la palabra de Dios: entonces Pilato le dijo:
¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre? ¿O para que mueras clavado en una cruz? Y Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. Palabra de Dios. Jesús diciéndole a Pilato, tú no tienes poder sobre mí sino el que te ha sido entregado. Y le dice claramente quién se lo entregó. Dios mismo, el Padre, Él. ¿Y cuál fue la respuesta de un rey? ¿O cuál es la respuesta del rey? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Esto está en Juan 18, por cierto. Versículo 34. Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Y Pilato le contestó, ¿me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió, yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Versículo 37. Entonces, sí eres rey, replicó Pilato. Jesús le contestó, si tú lo dices, yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. ¿Cuál es esa verdad de la que habla o de la que hablaba el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque sabes, el reino o este reino de Dios es un reino de verdad. Porque como creyentes vivimos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y todos los recursos, la autoridad y el poder de ese reino están disponibles para nosotros si buscamos vivir como embajadores leales y diligentes a nuestro rey. Y escucha, cuando alguien te pregunte, ¿de dónde eres?, tienes que considerar claramente esta revelación. No hace demasiados días tuvimos una reunión y una conversación sensible con una querida hermana en Cristo, ¿no? Y justamente alrededor de esto se tejió toda la conversación. A ver. Pero si tú estás aquí, tú no eres el reino, me decía. Y yo le decía, no. Porque como yo soy uno con el Padre, y Él está en el reino, donde yo esté es el reino. Si verdaderamente el Espíritu Santo está en mí, en donde yo pisé, se manifiesta el reino de Dios. Así que si yo soy ciudadano del reino, si me preguntan de dónde eres, ¿de dónde le voy a decir que soy? Del reino de Dios. Oye, ¿eres mexicano? Sí, por nacimiento y por nacionalidad civil, social, legal, por decirlo de esta manera, en términos de hombre. Pero como yo soy hijo de Dios y tengo ciudadanía porque el Espíritu de Dios está conmigo, yo soy ciudadano del reino. Y cuanto más aprendamos a pensar como ciudadanos del reino, más actuaremos como tales. Cuando más actuemos como ciudadanos del reino, más proclamaremos el evangelio del reino a un mundo que está perdido, que está extraviado. Porque es nuestra principal oportunidad de cumplir el mandato de dominio. En este país, sabes, nos hace mucha falta eso. Y en lo particular, llevo muchos meses triste por ello. Porque el Señor habla con toda claridad al respecto de lo que verdaderamente debería de estar en tu corazón. Y no hablo de los que estamos acá necesariamente, pero muchos de los que oyen o de los que leen.
y de los que no están presentes, que en su momento estuvieron. Porque se les ha hablado del reino, pero no lo han recibido. Es más fácil vivir dependiendo de que alguien haga algo por mí, sea una oración, o sea una limosna, o sea una dádiva, o sea Hacienda que me devuelve mis impuestos, o sea alguien que me da trabajo, o sea echarle la culpa al gobierno porque sube la gasolina a cada rato cuando dijo que ya no le iba a subir, o se compra casas millonarias y había dicho que eso no era posible, o pues sí, y eso pasa no en México, pasa en todos lados. Yo he tenido la oportunidad de viajar y en todos lados a donde voy hay historias de ese tipo entre la clase política. Dios creó a la humanidad para tener dominio sobre la tierra. Y en ello nos entregó habilidad de gobernar, de reinar, de liderar, de administrar, junto con sus criaturas y sus recursos, junto con su creación. Porque el diseño de Dios es que gobernemos, no que seamos gobernados. El diseño de Dios es que manejemos, no que seamos manejados. El diseño de Dios es que lideremos, no que seamos seguidores. El diseño de Dios es que seamos ciudadanos e hijos, no sirvientes, porque no somos esclavos. Dios creó un mundo para ser gobernado. Y en todo ello también puso en nosotros semillas de liderazgo. Y estas semillas de liderazgo reposan dentro de cada hijo o hija de Dios. Están ahí, son parte de nuestro ADN. Quizá pueden estar dormidas porque tienen que ser activadas por el poder de Dios. Y para eso tienes que estar bajo el poder de Dios, ¿verdad? Y si estás en la religión, tú no estás bajo el poder de Dios. Si estás en el arrepentimiento y solo el arrepentimiento, y no estoy diciendo que esté mal, aquí lo que entiendo es que si te quedaste en el arrepentimiento, fuiste bautizado en agua, verdaderamente de corazón confesaste que Jesús es el Señor, lo que hiciste fue quedarte en la puerta de entrada del palacio. Porque verdaderamente para que sea activado el poder de Dios, tú tienes que estar bajo el manto del Rey. Y el liderazgo no se trata de algo que debamos estudiar. Y esto es algo que tenemos que entender. El liderazgo, aunque sí hay muchas escuelas de liderazgo, yo mismo soy egresado de una escuela de liderazgo cristiano, el Instituto Haggai, y fue una tremenda y ha sido una tremenda bendición para mí, pero no es algo que solo sea un tema de estudio. Dios nunca va a violar nuestra libertad o va a anular el espíritu de dominio que Él ha depositado dentro de nosotros, ¿sabes? Eso es algo innato en nosotros. Eso es algo que es parte de nuestro diseño de caja, por decirlo así. Dios nos hizo así. Dios nos creó para dominar. Desde Génesis 1, en el capítulo 26, el Señor, y ya nos ha hablado en semanas previas de eso, el Señor hablaba con toda claridad al decir, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es parte de tu diseño el que tú seas líder, el que tú tengas en ti un espíritu de dominio que Dios depositó en ti desde que te creó. Porque estamos llamados a hacer lo sobrenatural. Porque si pensamos en términos de hombre y pensamos en términos naturales, vamos a poner algunos ejemplos. Gedeón, Jueces 6. El Señor se le apareció a Gedeón, el menor de su familia. Pero además era el menor o pertenecía a la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Cuál era esta? Benjamín. Se refirió a él como guerrero valiente, Jueces 6:12. Lo usó para liberar a su pueblo de los madianitas intrusos que todo el tiempo robaban cosechas. ¿Recuerdan aquella historia? Ellos sembraban y los madianitas, ya que estaba todo listo para ser cosechado, llegaban y se robaban toda la cosecha. Yo estoy seguro que como yo, porque a mí me pasa todavía en algunas cosas, a ti también llega, cosechas, trabajas, siembras, y cuando llega, siembras, trabajas la tierra,
la riegas, la preparas, y cuando llega el tiempo de cosecha, llegan los madianitas y se lo roban. Una parte de lo que tú hiciste y que te correspondía cosechar a ti. A ojos de la familia de David, podría haber sido solo como un renacuajo, ¿no? De hecho, lo consideraban así sus hermanos. Por ahí, en alguna ocasión leí un libro, ahorita no recuerdo de quién, me acordaré, en donde hablaba así, no, pues es que los hermanos de David veían a David como un renacuajo. ¿Por qué? Porque era el pequeño, era el chico, era el corto de estatura, era el adolescente, ¿no? De todos modos, Dios dijo, tú eres un rey. Porque así es como Dios lo diseñó. Y envió a Samuel para que lo ungiera como tal. José. Mientras era un esclavo en Egipto, Dios dijo, tú eres un gobernante. Y lo elevó a la posición de primer ministro solamente por debajo de Faraón. Porque Dios mira más allá de tus circunstancias externas. Dios ve tu corazón. Porque Él sabe lo que puso ahí. Él sabe que lo que diseñó fue un embajador. Él sabe que el que lo diseñó fue un hijo suyo o hija suya. Él sabe que entonces hay un liderazgo ahí. Donde sea que trabajemos, cualquiera que sea nuestra carrera, cualquiera que sea el ministerio que el Señor nos ha puesto, debemos de pensar que ese trabajo, que ese ministerio no es solo eso. Es una escuela en la que Dios nos puso para formar nuestra capacidad de liderazgo, para activar la capacidad de liderazgo que nos dio. Así que si no ganas lo que quieres, no te quejes de tu salario. Porque tú sabes que vales mucho más de lo que un hombre dice que tú vales, aunque sea por medio de un salario. Y todo esto se trata de ser entrenados para ocupar nuestro legítimo puesto de liderazgo en el mundo. Ese es el propósito que Dios tiene. Todo se trata, todo lo que estás viviendo se trata de ser entrenados para ocupar nuestro legítimo puesto de liderazgo en el mundo. Y el primer paso para navegar exitosamente entre lo natural y lo sobrenatural del reino de Dios es aprender a pensar y a actuar como un hijo del rey y como un ciudadano del reino. Porque un hijo del rey sabe que lo que salga de su boca se hace. Sabe que lo que salga de su boca se hace, sucede. Así es que de lo que se trata esto es de tomar identidad, de recibir ciudadanía. Eso es lo que el Señor quiere y de eso nos está hablando. Porque somos sus representantes. Somos representantes del gobierno del Rey, del gobierno de Dios aquí en lo natural. La tierra es el territorio que se nos ha asignado. Y eso lo hemos escudriñado desde hace varias semanas. Somos corregentes, gobernadores junto con Dios en este mundo y de este mundo. No del cielo, pero sí de este mundo. Somos el reino de Dios sobre la tierra. Porque si se trata de una asamblea, de una iglesia, nosotros somos eso. El reino de Dios no es la tierra en sí mismo. Este planeta no es el reino de Dios. El reino de Dios se establece llevando su dominio sobre este planeta, ¿lo ves? Es como cuando alguien, o como en el pasado, conquistaban un territorio. Voy a poner un ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? Llegaba, conquistaba un territorio, establecía gobierno, pero no rompía con los hábitos y costumbres del lugar al que llegaba. Ese fue un diseño de hombre, no del rey. Lo que Dios nos dice es, estableces el gobierno, pero también estableces la atmósfera, los fundamentos, la doctrina, si así lo queremos ver. El reino de Dios es manifestado en su gente que recibe su ciudadanía, y esto es muy importante. El reino de Dios no se establece porque tú sepas de la palabra de Dios. El reino de Dios no se establece solo porque tú sepas de memoria la Biblia. El reino de Dios se establece porque recibes posición e identidad de reino.
El reino de Dios se establece porque tú recibes posición e identidad de reino. Salmo 115, 16 dice: los cielos le pertenecen a Dios, pero la humanidad, o a la humanidad, le ha dado la tierra. Esto es en la traducción en lenguaje actual. El reino de Dios le pertenece a Dios, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Salmo 115, 16. Escucha. Y este es un pensamiento personal. Todo rey o gobernante debe de tener un territorio sobre el cual regir. El cielo es el territorio de Dios. La tierra es nuestro territorio. Nacimos conforme a la palabra de Dios para dominar la tierra, no el cielo. Génesis 1:26. Cuando Jesús menciona el reino de Dios, que lo hace en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al reinado verdadero de Dios en el Espíritu. Porque los judíos de su tiempo, y esto lo hemos visto también, estaba, si no mal recuerdo, en Lucas 6, 23, en Lucas o en Marcos, ahorita me acuerdo, 6, 23, en donde decía, ¿no? ¿Y cuándo vas a establecer el reino de Dios acá? Pero ellos pensaban en el reino natural, un reino davídico, como el que habían perdido. Y Jesús no estaba hablando de ese reino. Jesús está hablando de un reino espiritual, del verdadero reino de Dios que es en el Espíritu. Cuando dice el reino, cuando Jesús dice del reino de los cielos, está hablando sobre sus cuarteles centrales en la invasión celestial a la tierra. Y por tanto, a la transferencia de su poder desde el plano espiritual al natural. De eso es de lo que está hablando Jesús en realidad. Está hablando pues de la manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo, o más bien, con el Espíritu Santo por medio de nosotros, quienes hemos creído y quienes hemos permitido que el Espíritu Santo y por lo tanto Jesús y el Padre mismo vivan en nosotros. Estamos hablando aquí de una nueva posición, de una nueva identidad. El Señor nos está exhortando a que tomemos esta nueva posición a partir de la cual recibimos una identidad, un pasaporte nuevos, para que como ciudadanos del reino seamos lanzados a restablecerlo. Ese es el propósito del Señor. Y quiero compartirte que cuando a mí me habló, hace muchos años ya, pero concretamente en noviembre de hace 2 años, este noviembre va a ser hace 2 años, en un retiro que tuve con mi esposa, nos habló con toda claridad y nos dijo: ya hazlo. Pero tú te levantas, te estoy levantando para que hables del reino de Dios, para que hables de mi reino. Y yo le decía: Señor, ¿y el amor? ¿Y la sana doctrina? Porque yo estuve en 2 congregaciones en donde si algo había era sana doctrina, ¿no? Y el Señor me dijo: ese es el fundamento. Yo te estoy hablando de otra cosa, me dijo. Porque el amor y la sana doctrina son para volver a establecer mi reino. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y aunque es para todos, aunque este mensaje, aunque esta administración, aunque esta visión y esta misión que Dios entrega es para todos, con tristeza, no todos la aceptan y no todos están preparados para recibirla. Porque esto requiere madurez, pero antes de madurez requiere anhelo genuino de ser con Dios. Amén. Y la luz y las tinieblas, y lo dice la palabra de Dios, no se llevan. Dios no puede habitar en una tierra en donde el que domina es Satanás. Por eso me han escuchado decir tantas veces: no hemos hecho el trabajo. ¿Cómo podemos hablar de que Cristo venga ya si no hemos hecho la chamba? ¿Cómo podemos hablar de que Cristo venga ya si no le hemos preparado la casa? La única manera en que Cristo va a venir es si la casa está lista, si la casa está preparada para que su reino y por tanto su gobierno sea el que se establezca. Y eso es de lo que el Señor nos está hablando acá. Así que vamos a entrar en un tiempo en donde vamos a orar. Vamos a permitir que el Señor nos hable, nos ministre. Vamos a clamar y vamos a adorar al Rey. Y vamos a permitir
que Él, en esta sencilla pero breve primera parte de esta ciudadanía, de este pasaporte del cual nos está hablando, que nos hace ciudadanos del reino, recibamos esta nueva posición y por tanto esta nueva identidad que Él quiere depositar en nosotros, para que su voluntad y propósito, que es restablecer el reino, sea una realidad y empiece. Oh Padre bendito, gracias Señor. Gracias Padre mío, porque en tu gracia infinita y en tu misericordia, Señor mío, permites, Padre mío, que sea tu luz la que se manifieste con poder en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre mío, porque pones en mi corazón palabra viva, Señor. Gracias, Señor, porque mueves, Señor, estos corazones y entendimientos, Señor. Pero pon amor en nosotros, Padre, para compartir esto. Denuedo, Señor, y fuego, para no doblegarnos, Padre mío. Voluntad de hierro y camino, Señor, que hagamos, Padre bendito, para compartirlo. Amor y misericordia en nosotros, pero unción y poder tuyo, Señor. Para que tu gracia se manifieste, Padre mío, y entonces aquellos quienes no han recibido este mensaje lo reciban, Señor. Para que, Padre, siendo salvos también, Padre mío, no pierdan tiempo, Padre, quedándose en la entrada, sino que caminen adentro, a tus jardines, a tus aposentos, al salón del trono, Señor. Y vean como nosotros con claridad, cómo tu reino es el que se quiere manifestar, Señor. Cómo tu luz y tu verdad es la que tú quieres establecer, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz, llénanos, Señor, de tu verdad, llénanos, Señor, de todo aquello que tú tienes para nosotros, Padre mío. No permitas, Padre mío, que aquello que no viene de ti, Padre mío, inunde o se establezca o gane, Padre bendito, a aquello que tú quieres entregarnos, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz y tu verdad. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, bendito, Padre. Llévanos en oración, Padre, y en comunión contigo, para que en tu gracia infinita, esto que hemos compartido, esto que has ministrado, Señor, se establezca con poder. Oh, Padre mío, bendícenos, Señor. Danos fuerza, Señor. Y llévanos al lugar que tú quieres, a los lugares que tú quieres. Posiciónnos en medio de esas esferas de influencia en donde tú nos quieres llevar, Padre, para que tu mensaje de verdad, de tu reino, Padre, sea escuchado, sea recibido y sea activado, Padre bendito. Y ahora, Padre, déjanos entrar junto contigo en un tiempo de hermosa oración y adoración. Lejos en el me bendito nombre fui, de Cristo el Señor. de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí. Días viví, mil amores lejos de ti, el sol me alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta, y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí.
sentí tu voz en la tormenta y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Y cuando quise cuando no tuve fuerza, Padre, tu voz me llama. Te sentí sobre mí, sentí tu mano sobre mí. Cuando sentí que no tenía fuerzas, tú viniste a mí, me llamaste a mí. De vuelta a la casa. Dad.